Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal de JC Relojes. En este video vamos con un unboxing a una pieza pues creo bastante sencilla, atractiva, la cual observé directamente en Amazon. Me pareció un buen precio, de hecho se encontraba en oferta. Creo que su lanzamiento fue prácticamente este año 2021. Tiene unas formas pues bastante peculiares, algunos dirán retro, otras basadas tal vez en un G-Shock. Pero bueno, sin más, pues vamos a verlo. Pues ese reloj es el W219H8BVCF, claramente de la marca japonesa Casio. Nos llega en este embalaje de cartoncillo que ya observábamos en un video previo como el unboxing del AE1500. No tiene mayores referencias más que la marca por la parte delantera o superior, está en letras azules, lo demás en blanco. Por detrás observamos pues el código de barras con las referencias. Nos llegó así con un poco de suciedad, pero bueno, esto debido al empaque. De ahí pues esperemos que por dentro no tenga ningún inconveniente. Ya solamente lo retiramos de esta forma porque solo es la cubierta. Aquí está la siguiente caja donde la abertura sería o apertura sería hacia adelante. Solo tenemos en color azul todo el cartón, la marca al lado derecho y el lado izquierdo si lo vemos de esta forma. Ahora lo que restaría es quitarlo. Antes les mencionaré que había tres opciones de este modelo. Tendremos el negro con display en negativo o correa de gris, perdón. Además uno azul con la carátula en blanco y el negro con carátula en blanco. Los tres de resina. ¿Cuál habré elegido? Pues si algunos ya han visto videos previos sabrán que de mis favoritos son siempre estos. Los que tienen, espero ahí se vea, el display en negativo. Muy bien, ya solamente restaría el sacarlo de esta caja. Aquí tenemos un instructivo. Perdón, es la garantía limitada de Casio. De ahí no trae nada más, ni de este lado. Ahora pues nos llega en su exhibidor estándar, ya sabíamos de estas de plástico, que no es nada nuevo, ya los hemos visto todos sus modelos. Resta ver la parte frontal, Casio, la marca, alarma diaria, la 1 a centésimas de este cronógrafo, 7 años de batería y resistencia al agua. Por lo demás pues nos tiene ya también su instructivo, que nos llega en esta forma de pequeño libro, pero generalmente estos siempre los dejamos de lado. Pero pasemos a lo que venimos, que es el observar el modelo W219H en su formato, en su versión negativa. Aquí está. Ya les decía, esto siempre es agradable. No sé si así lo piensen. Listo. Aquí ya lo tenemos libre. Como les mencionaba, da mucho rollo a ese modelo DW6900 de la línea G-Shock en cuanto a la forma de la caja. No es tan grande aquí, obviamente este es un poco más reducida, más pequeña. Alrededor me parece de los 43 milímetros. De hecho, no vi más allá de la información que contiene las páginas. No, tampoco de las funciones. Digo, no investigué demasiado. Fue un reloj que vi. No es algo que me haya sorprendido mucho en cuanto a diseño, pero pues me llamó la atención y curiosidad el poder traerlo también aquí al canal y que pues, ustedes lo vieran, ya que es un reloj que por lanzamiento fue este año. Pueden ver este tono en gris de el extensible, que también es de resina, como la caja con estas formas, y de hecho tiene un granulado en los extensibles que me agrada bastante para darle ese estilo sport informal. Por lo demás observamos pues estos vivos en naranja en la carátula, la cual se alcanza a observar. De hecho me parece que toma número de módulo, o bueno, el uso de módulo como el W217H. Y por lo demás pues observamos solo 3 botones para su configuración. Muy sencillo. Mencionaba buen costo, fue alrededor de los $22, unos 440 pesos mexicanos. En este caso fue en Amazon, y también les dejaré el link de compra en la descripción para quien le interese hacerse de este reloj, que hasta el momento me parece pues bastante agradable, que ya nos está llevando incluso a una resistencia de agua de los 50 metros, y que si damos una vuelta por sus funciones pues nos da alarma, cronógrafo y ya es todo. De hecho, vean, bastante sencillo. Mencionaba calendario en la pantalla principal, hora y fecha. De ahí solamente poder generar, sí, con este botón, como mencionaba ya en los relojes vintage, que nos da pues funciones muy simples que cumplen, que son las necesarias, como cambiar 12 a 24 horas, alarma de cronógrafo y fecha en la pantalla principal. De ahí pues también observamos la función de luz. Vamos a observarla, aquí nos indica como Illuminator. Démosle un vistazo. Ahí está, pero si observe, presionamos y tiene luz ámbar por detrás de los números de forma clara. El LED se ve por el lado izquierdo, no está por el lado derecho, sino izquierdo. Muy bien. Luz discreta para nada ostentosa.
Y aquí un vistazo a una muñeca como la mía de 16,5 centímetros. Como pueden ver, se adapta muy bien. No se ve tan grande el tipo de caja, que es alrededor de unos 43-45 milímetros. Ya traeré la reseña completa con especificaciones y medidas de este reloj atractivo que me parece muy deportivo, rozando entre lo retro y lo actual, sobre todo con esta versión en negativa, que fue la que más me agradó. No sé qué piensen ustedes. A esto restaría ya darle uso y portarlo durante algunos días para ver cómo se comporta, seguramente sin ningún problema, como nos tiene acostumbrado esta marca. Incluso creo que ya me parece que hasta ya vimos prácticamente todo de este reloj. Bueno, traeremos ya especificaciones, pero como saben, siempre espero sus comentarios. Ahí es un excelente foro para dejar su opinión en el caso de añadir algo, si ya lo tienen, alguna otra información que quieran agregar. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse en cualquiera de los apartados, es rápido, es gratis. Ya no les quito más su tiempo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.